Estamos en una serie conformados al corazón de Dios. Dejo esto. El título del texto, de la porción que hoy nos explicará Rubén, es Viviendo y dispensando la gracia conforme al corazón de Dios. El texto es 2 de Samuel, capítulo 9, y voy a leer este texto, antes de invitar a Rubén, en la versión Reina Valera del 2020. Es David y Mefiboset. Preguntó David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Había un siervo de la casa de Saúl llamado Siba, el cual llamaron para que viniera ante David, y el rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Sí, para servirle, respondió él. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondió Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. Siba respondió al rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y al llegar Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ante David, se postró sobre su rostro e hizo una reverencia. David le dijo: Mefiboset, aquí tienes a tu siervo, respondió él. Luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se inclinó y dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba, que tenía 15 hijos y 20 siervos, respondió al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey, a su siervo así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaía. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Rubén, por favor. Te guardo la mochila, yo si quieres. Vamos a orar un momento. Pues Padre Eterno, gracias por que podemos acercarnos a tu palabra, porque en ella tú nos quieres enseñar cosas esta mañana y pedimos que tú ayudes a Rubén. Te damos gracias por su vida y tu Espíritu le ha hablado a su corazón preparando este mensaje, esta predicación, y oramos que abramos nuestros oídos también y nuestro corazón a recibir aquello que tú nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Por alguna extraña razón, algunos personajes históricos, si son personajes que están muy referenciados en la Biblia, parece un poco que han desaparecido del entorno, digamos, cultural, ¿no? Y David es uno de esos personajes. Es alguien que escribe unos poemas hebreos de los más importantes de toda la historia de la humanidad. Alguien que crea un templo que realmente los judíos, su ilusión, los judíos ortodoxos, es volver a construir ese templo. Alguien que realmente ha sido un personaje realmente importante en la historia de la humanidad, pero como está en la Biblia, ha quedado un poco como irrelevante, ¿no? No hablamos demasiado del rey David, no hablamos demasiado de los personajes bíblicos. Y como nosotros, desde nuestra perspectiva más teológica, más cristiana,
pues en esta línea de sermones que estamos haciendo sobre David, hemos empezado a ver este hombre que primero era un don nadie, que cuando envían al profeta a su casa a buscar al rey, el padre dice, pues ya están todos mis hijos, no sé a quién... Ah, espera, que tengo un chavalillo por ahí en el campo. Espera, sí, espera. Espera que hay uno por ahí. Es insignificante, es el más insignificante entre los insignificantes. Y llega a ser rey de Israel. Un hombre de grandes aciertos, de grandes errores. Hemos visto sus dos partes, ¿verdad? Cómo ha hecho algunas cosas y quizá veremos otras. Pero yo quiero volver un poco a ese personaje importante. Aparte de sus errores o de sus aciertos. Es tan importante que dice Hechos 13:12, cuando Dios le quitó el trono a Saúl, puso como rey a David, del cual dijo, he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, quien cumplirá toda mi voluntad. Palabras grandes. Pero es que en Lucas 1 el ángel le dice a María, vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y en Lucas 2 el ángel le dice a los pastores, os ha nacido hoy en la ciudad de David. El tipo tenía peso. Qué casualidad, ¿verdad? Que David naciera en Belén como Jesús. Bueno, a lo mejor no era casualidad, pero... Y cuando Jesús camina por la tierra, muchas veces la gente cuando le grita, ¿os acordáis lo que le gritaban? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, como le decía Bartimeo. O sea, desde que muere David hasta que nace Jesús, pasan unos cuantos años. Pero sigue siendo ese personaje de referencia para el pueblo hebreo. Bueno, una vez os he vuelto a recordar la importancia que yo creo que tiene el rey David, y de hecho es reconocido por los eruditos como un claro prototipo de Cristo, vamos a esta historia. Este personaje del que hemos hablado se llama Mefiboset. Este hombre era nieto de Saúl. Y nace cuando ya Saúl había perdido el reinado. Cuando tenía 5 años, su padre Jonatán y su abuelo mueren en una batalla contra los filisteos. 5 años más tarde, matan a su tío de una manera bastante a sangre fría. Cuando llega la noticia de que su abuelo y su padre pierden la batalla, su nodriza se escapa, huye, porque sabe que los herederos de un rey son presa del enemigo siempre, y con la intención de salvarle de la muerte, el niño se cae en la huida, se rompe las 2 pies y queda tullido para toda su vida. Una vida trágica. Y podríamos esperar que alguien así fuera una persona resabiada, una persona amargada, pero veréis que en la Biblia encontramos un personaje un poco diferente. Aquí vamos a encontrar un personaje diferente. ¿Y cuándo se encuentra con el rey David? ¿Cuál es el momento histórico de David? Bueno, pues David está extendiendo sus dominios. Dice en el capítulo 8, en el versículo 11, dice que el rey David dedicó al Señor junto con la plata y el oro que le habían consagrado provenientes de todas las naciones que había sometido. Sirios, moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas. Y así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de Saúl. Puso guarnición en Edom. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que iba. Es un rey en expansión. O sea, pero en clara expansión. Es un rey que está empezando a dominar todo el territorio. Y por alguna razón, David, en medio de todo este lío, se para y dice,
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán? En algún momento se para y recuerda que él había hecho una promesa a su amigo Jonatán y que se le había olvidado. Y ahora no solo quiere cumplir la promesa, lo quiere hacer de la mejor manera posible. Dice el versículo 3, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? A mí nunca se me había ocurrido favorecer a alguien con la misericordia de Dios. Y me ha dado que pensar. David había perdonado el mal que le había hecho el rey Saúl y ahora quería hacer misericordia a quien quedara de su descendencia. Yo he encontrado aquí una primera enseñanza que quizá no va con lo que estamos hablando, luego lo vamos a ir encontrando, pero sí que me parece una enseñanza clara que es cumple con tus promesas. Aunque nadie te la reclame, aunque nadie te la venga a recordar, si has dado tu palabra, cumple tu palabra. Recordaba que cuando yo era niño mi padre me decía, por muy importante, por muy rico que seas, solo tienes tu palabra. Si no la cumples no eres nadie. Y es importante porque en esta sociedad, y el viernes pasado hablábamos de la cultura que tenemos es que la palabra no tiene demasiada importancia, porque además es como líquida, ¿verdad? Se puede entender, se puede interpretar. Yo creo que dice la Biblia claramente, tú sí sea sí y tú no sea no. Y nos llenamos de versículos que dicen, ama a tus enemigos, perdona 70 veces 7, grandes retos. Pero reconozcamos que se cumplen raramente. ¿Habéis perdonado alguna vez en vuestra vida a alguien 70 veces 7? Dios es fiel con nosotros. Creo que debemos de pensar en no ser nosotros infieles con nuestros semejantes. Aunque no haya un pacto solemne que nos obligue a este amor constante por los demás, la Biblia nos habla constantemente de amar al prójimo como a nosotros mismos, de estar cerca de los que sufren, de los débiles, de las viudas, de los huérfanos, de los enfermos. Me gusta pensar, y lo he pensado siempre, que la iglesia, esta iglesia ahora es mi familia, es parte de mi familia. De verdad. Y digo de verdad porque la verdadera amistad nos obliga a preocuparnos de los que amamos, de los que consideramos nuestra familia, de los que consideramos nuestros amigos. Me preocupa que vivamos un evangelio teórico. Sabemos muy bien lo que Dios quiere de nosotros, sabemos muy bien lo que dice la Biblia, pero vivimos un evangelio práctico, donde hacemos lo que podemos, donde ya sabemos que muchas cosas son inalcanzables, donde salir de la zona de confort es mejor no arriesgar. Y aquí es la primera vez donde la frase que nos ha dicho Ángel antes, creo que debemos vivir compartiendo la gracia conforme al corazón de Dios. Debemos vivir de una manera diferente que nos lleve a la gracia de Dios. Y en este caso David usa la misericordia del pacto con Jonatán, del que el propio Dios había sido testigo. Y lo podemos ver, si queréis, en 1 Samuel, en el capítulo 20, en el versículo 42. Jonatán dijo entonces a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en nombre del Señor, que el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Para siempre. Y aparece la descendencia, que se llama Mefiboset, y lo hace traer a su presencia, y nos dice el versículo 6 que Mefiboset se presenta como siervo de David. Curioso ya.
porque este al final era el nieto del rey destronado por David. Pero él no hace ni dice nada de esto, se presenta como siervo. Y en el versículo 7 nos habla de que tiene temor. No tengas temor, le dijo a David, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de tu padre Jonatán. Y como os decía antes, es lógico que tuviera temor, porque lo más probable es que el cuello estuviera colgado de un hilo, porque él al final era el descendiente del rey destronado y podía en algún momento reclamar el trono. Y David le dice, mira, no es este el juego, no estoy aquí. Y quiero demostrarte misericordia de manera generosa. Y me llama la atención, la segunda cosa que me llama la atención, la segunda enseñanza que encuentro esta mañana, es que cuando mostramos misericordia tiene que ser de una manera práctica. El otro se tiene que enterar de que estás siendo generoso con él, de que le estás mostrando misericordia. Y David le devuelve toda la hacienda de su abuelo Saúl. Una pasta, ¿eh? No es que le diera dos arbolillos y un terrenito. Eran extensiones enormes de terreno que le dice al siervo que las cultive, que las prepare para Mefiboset. Y además le invita a sentarse en su mesa siempre. Tenemos pocas referencias, pero si tenéis referencias de películas de la Edad Media, no de hace 2500 años, la mesa del rey era un sitio de gran honor. Pero en este caso, en la mesa del rey David solo se sentaban sus hijos. Era mucho honor. Y no solo no se avergüenza David de sentar a su mesa al nieto de su mayor enemigo, que lo intentó matar, sino que además es un lisiado, que en aquel momento pues los lisiados eran como también una rémora, ¿verdad? Como una vergüenza. Pues él no se avergüenza, sino que lo trata como un miembro de su familia. Creo que no hace falta aquí destacar la generosidad, ir más allá de lo que se puede esperar. ¿Habéis pensado alguna vez en ir más allá de lo que se espera que hagáis por alguien? Ir más allá. Pero como a lo mejor es demasiado, vamos a rebajar un poco la exigencia. ¿Has pensado alguna vez que se espera que tú hagas algo por alguien? ¿Has pensado que a lo mejor tienes la responsabilidad de los más débiles que tienes a tu alrededor? ¿De los que sufren? ¿De los que están solos? ¿Has pensado en hacer algo sin estar obligado? ¿Sin pedir nada a cambio? ¿Solo por gratitud a lo que Dios hizo por ti? Mati y yo tenemos la costumbre de algunas veces hacer cosas por personas que no lo esperan, que nosotros no esperamos nada a cambio. Y cuando hacemos esto, cuando acaba lo que sea que hayamos hecho, le decimos, mira, a mí no me debes nada, pero piensa que un día el favor que yo te he hecho se lo tendrás que hacer tú a otra persona. Y tengo que deciros que es grato, es reconfortante. Y además en el tiempo hemos visto que pasan cosas con esas personas que ayudan a otras personas. Y si te vas al otro lado, al lado de Mefiboset, versículo 8. Después de recibir todo esto, Mefiboset se inclina y dice, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Perro muerto, yech. Perro muerto. No soy nadie. ¿Por qué haces esto por mí? Soy insignificante. ¿Por qué te giras a mirarme a mí?
encontramos en esta actitud de David el claro tipo de Cristo del que hablábamos antes. La actitud ante Mefiboset sirve para ilustrar la misericordia, el amor de Dios para el ser humano. Un ser humano que se separó de él, que le giró la espalda, que pecó, y pecado es una palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario, pero pienso en la palabra pecar como aquel que se separa y desobedece a Dios. Vivimos en un mundo que vive de espaldas a Dios, que nos empuja a nosotros, a los cristianos, a ir separándonos también. Quizá no tanto como ellos, pero cada día estamos un poquito más separados. Y Adán y Eva vivieron con el Señor y lo tocaron y hablaron y compartieron con ellos, luego los profetas, luego no sé qué, pero hoy ya no. Cada vez estamos más separados. Por mucho que la imagen me desagrade, reconozco que delante de Dios soy como un perro muerto. Y yo soy chulillo, ¿eh? Me cuesta reconocer esto, ¿eh? No soy nadie. A lo mejor tú sí eres alguien, ¿eh? Eres una buena persona, tienes una buena educación, un buen trabajo, una buena familia, una buena iglesia, una buena vida. No lo sé. Tengo una mala noticia para ti, porque la vara de medir de Dios no es esa. La vara de medir de Dios es diferente. Él dice, es que no hay ni uno bueno entre vosotros, no hay ni un justo. Es que todos os habéis equivocado, es que todos me habéis girado la espalda. Pero mira, toma tu cruz y sígueme. Haz tesoros en el cielo, los de aquí no te sirven. Si esta mañana queréis llevar algo, por favor, pararos un momento y reflexionar. Pararos un momento, en algún momento del día, pararos y reflexionar. Si no eres un seguidor de Cristo, pregúntate quién eres y a dónde vas. A lo mejor te parece bien, yo no tengo nada que decir. Pero de verdad, plantéatelo. Siéntate delante, mírate en un espejo. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué es el éxito para ti? Y si eres cristiano, solo pregúntate, ¿estoy siguiendo a Cristo? Estoy yendo a la iglesia, hago muchas cosas, estoy sirviendo, soy un buen padre de familia, soy no sé qué, un buen empleado, un buen amigo. Estupendo, estupendo. Me alegro por ti. Pero no contesta la pregunta. ¿Estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy intentando ser como Cristo? Con mis posibilidades, ¿eh? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Estoy siguiendo a Cristo? La historia sigue. Siba, el mayordomo, que pone a David en medio para que le ayude, intenta poner a Mefiboset en contra de David con la intención de quedarse sus tierras. Y llegamos, nos hemos pasado de este capítulo, estamos en el capítulo 16, pero yo quería acabar la historia de este tío. Y durante la revuelta de Absalón, el hijo de David, mientras David huía de Jerusalén, Siba se reúne con el rey David y le dice, mira, Siba está morando en Jerusalén porque ha dicho, segundo de Samuel 16:3, hoy la casa de Israel me devolverá el gobierno real de mi padre. ¿Está confabulando contra ti? Y el rey se enfada. El rey se enfada. Me imagino también que en la vorágine que tiene montada con la persecución de su hijo y todo este lío, pues cree, lamentablemente, la calumnia sin ponerla en duda y dice que los terrenos que le había prometido a Mefiboset se los va a dar a Siba. Durante todo el tiempo en que David se vio obligado a vivir fuera de la capital, Mefiboset también vivía. ¿Y sabéis lo que hizo?
¿Os acordáis de la historia de Nínive con trajes de cilicio, con ceniza en la cabeza, demostrando la humillación, la tristeza? ¿Os acordáis de esto? Pues este hombre hace lo mismo. Dice la Biblia que desatendió su apariencia personal como expresión de aflicción por la situación angustiosa de David. Todo lo que había hecho el rey David por él lo había entendido. Y no podía hacer nada por el rey David. No podía hacer nada. Cero. Era un hombre pobre, tullido, insignificante. Hizo lo que pudo, que es humillarse a sí mismo en respeto al sufrimiento del rey David. Y David se lo encuentra en 2 Samuel 19, dice: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y Mefiboset explica que ha sido engañado, explica que Siba es un golfillo. Y David rectifica su decisión y decide que compartan las tierras Siba y Mefiboset. No entiendo la decisión, es la que tomó, no la entiendo, pero es la que tomó. Yo me hubiera enfadado, yo me hubiera cabreado. Enfadar es poco, me hubiera cabreado. Pero en cambio, en 2 Samuel 19:30, dice Mefiboset que Siba tome aún todo, ya que mi señor el rey ha venido en paz a su casa. No me importa el dinero. Estoy contento de que estés bien y que estés conmigo. Estoy contento de todo lo que has hecho por mí. Y aquí encuentro la verdadera actitud del cristiano, que es el agradecimiento. ¿Estás contento de lo que Dios ha hecho por ti? ¿Y estás agradecido? ¿Y demuestras tu agradecimiento de alguna manera? ¿De alguna manera práctica? ¿Que se vea? ¿Que podamos ver los demás? Vamos a ir concluyendo rápidamente. Las enseñanzas que yo creo que yo he encontrado en este texto dice que hemos de cumplir nuestras promesas, hemos de ser personas de palabra y no hace falta que nadie nos lo recuerde. Que hemos de vivir un evangelio práctico y seguramente arriesgado si queremos vivir según el corazón de Dios. Haz lo que se espera de ti y si puedes un poco más. Si eres cristiano, sigue a Cristo. A Cristo. Ni a tu iglesia, ni a tu pastor, ni a tus ancianos, ni a tus líderes. Sigue a Cristo. Sé agradecido porque todo lo que tienes proviene de Dios. Otra cosa que a veces nos perdemos de vista, pero todo lo que tienes proviene de Dios. Y sé como Mefiboset, ejemplo excelente de alguien que apreciaba lo que tenía y no se lamentaba por lo que no tenía. Aprecia lo que tienes y no te lamentes por lo que no tienes. Dice la Biblia, solo vivimos si vivimos en Cristo. Y esta mañana quiero deciros que aspiréis a morir viviendo en Cristo. Amén. Gracias, Rubén.